A ver, entonces, eh, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, Ok, bueno. Entonces, pues la clase de hoy vamos a ver eh, pues algunas métricas de diversidad. Existen pues un montón de métricas de diversidad que pues no nos va a dar tiempo de verlas todas. Entonces, pues puse como en la clase de hoy algunos ejemplos, pues que me parece que son de los más comunes y pues como varios paquetes que creo que podrían ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy le puse así medidas de diversidad y así como la clase de estadística, bueno, de las pruebas estadísticas, como que hice un breve repaso sobre, digamos, algunos conceptos básicos que hay que recordar o tener claros. Bueno, pues aquí también hice esta especie de repaso, ¿no? Entonces, algunos conceptos básicos que hay que, pues quizás recordar o tener claro para hablar de diversidad son conceptos como el de especie, que, bueno, sabemos que en biología es algo bastante difícil de definir, pero normalmente en los diccionarios o digamos como la definición más clásica es como un grupo de organismos que se pueden reproducir entre sí y generar descendencia fértil, ¿no? Entonces, eh, esto, pues sabemos que existen como digamos, casos donde no se cumple perfectamente esto, ¿no? Que hay especies que se pueden cruzar entre sí y formar híbridos, que muchas veces son infértiles, pero bueno, hay casos en los que sí pueden ser fértiles, ¿no? O a veces, eh, pues digamos que pueden ser especies o digamos organismos muy parecidos, pero pues digamos que evolucionaron en áreas muy distintas, ¿no? Entonces, eh, digamos que especies lo podemos definir así de manera general, pero siempre va a haber algunas excepciones, ¿no? Y bueno, también está el concepto de comunidad, que se refiere al conjunto de diferentes especies que interactúan entre sí, ¿no? Entonces, hay que recordar pues un poco estos niveles de organización, eh, pues sí, como en estudios ecológicos, en el cual pues tenemos como en el nivel más básico el nivel de organización individual, ¿no? Que podría ser un organismo, una población, que sería como varios individuos o organismos de una misma especie, una comunidad que implica organismos de distintas especies que interactúan entre sí, y un ecosistema que, bueno, implica también, digamos, un mayor número de especies y también factores como pueden ser medioambientales, ¿no? Entonces, eh, bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre todo con los conceptos de comunidad y especie, ¿no? Luego también otros dos conceptos que conviene tener claros es el de muestreo, esfuerzo de muestreo, interpolación y extrapolación, ¿no? Entonces, el muestreo, si recordamos en la clase de pruebas estadísticas, pues puede ser un método por el cual inferimos propiedades de una población objetivo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que una muestra pues era como obtener datos de parte de una población objetivo y a partir de esa inferíamos cosas de toda la población, ¿no? Entonces, aquí nada más les pongo que no hay que confundir población objetivo con la población en el sentido ecológico, ¿no? Que bueno, población en el sentido ecológico serían organismos o individuos de una misma especie, ¿no? Bueno, el esfuerzo de muestreo se va a referir al número de individuos muestreados o el tiempo invertido en obtener datos, ¿no? Entonces, vamos a ver que este es un factor crítico para hablar de diversidad, porque normalmente mientras, eh, digamos que implementemos un mayor esfuerzo de muestreo, vamos a normalmente obtener mayor riqueza de especies o mayor diversidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un concepto que hay que tener también como revisado. Y el otro sería interpolación y extrapolación, ¿no? Que básicamente interpolación se refiere a
modelar datos dentro de un intervalo observado, mientras que extrapolar sería modelar datos fuera del intervalo observado, ¿no? Entonces, aquí les pongo una gráfica, eh, pues que sería como una curva de acumulación de especies, que, bueno, probablemente ya hayan visto, en el cual en el eje X, por ejemplo, vemos el número de transectos muestreados, ¿no? Entonces, pues simplemente esto lo podríamos interpretar como el esfuerzo de muestreo en el eje X. Y en el eje Y vemos el número de especies que vamos obteniendo en nuestro muestreo, ¿no? Entonces, típicamente en los estudios de biodiversidad, en las primeras muestras, pues casi todas las especies que vamos observando van a ser nuevas, ¿no? Entonces vemos que la curva de acumulación normalmente crece muy rápido y esto quiere decir pues que vamos encontrando nuevas especies muy rápido, ¿no? Sin embargo, conforme aumenta el esfuerzo de muestreo, vamos a ver como registrado una gran cantidad de especies, entonces es mucho más probable que un individuo nuevo que reportemos no sea de una especie nueva, sino sea de una que ya reportamos, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que siempre estas curvas se van como acostando hasta llegar normalmente a una asíntota, ¿no? Entonces, eh, cuando decimos interpolación, nos referimos a que, por ejemplo, en este caso, tenemos datos más o menos como de 1 a, no sé, 140 transectos muestreados, ¿no? Entonces, si queremos interpolar, sería como calcular el número de especies probable que vamos a obtener con 41 transectos muestreados, ¿no? Entonces, eso quiere decir como estamos modelando algo que sí observamos o en el rango que observamos, mientras que la extrapolación va a ser como tratar de modelar, por ejemplo, cuántas especies potencialmente podríamos haber registrado si hubiéramos muestreado, no sé, 200 transectos, ¿no? Entonces, ahí pues es un dato en el cual no tenemos observación y entonces tenemos que continuar este comportamiento hacia valores más altos de unidades de muestreo y pues modelar cuál podría ser potencialmente ese valor, ¿no? Bueno, luego también están estos conceptos de abundancia y diversidad, en el cual abundancia se refiere a qué tan común o rara es encontrar una especie en una comunidad, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a, en un muestreo, cuántas veces encontramos una especie. Y la diversidad es una propiedad emergente de las comunidades que incorpora el grado de heterogeneidad de algún estado o propiedad de la comunidad, ¿no? Entonces, este estado o propiedad, digamos que lo más clásico es referirnos a especies, ¿no? Entonces, es diversidad de especies, pero también, pues, digamos que podemos calcular la diversidad de otros conjuntos o propiedades, ¿no? Como pueden ser diversidad de grupos funcionales o de gremios, así como la diversidad a otros niveles taxonómicos, ¿no? Que pueden ser diversidad a nivel de familia o diversidad a nivel de género, de filum, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también está el caso de diversidad genética, ¿no? Que en ese más bien normalmente se trabaja no sobre el nivel de comunidad, sino a nivel de población, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es solamente para abrir la ventana que pues puede haber otras formas de medir diversidad en una comunidad, ¿no? Y bueno, aquí les pongo este ejemplito en el cual, por ejemplo, de los dos lados del cuadrito tenemos el mismo número de riqueza de especies, ¿no? Entonces, en los dos cuadritos tenemos solamente tres especies, que es el árbol, la flor y el pajarito, ¿no? Sin embargo, los índices de diversidad que con los que normalmente trabajamos nos dirían que el del lado izquierdo es una comunidad menos diversa porque se encuentra mucho más dominada por una sola especie, ¿no? Mientras que en el caso de la comunidad de la derecha sería una comunidad más diversa porque están, como digamos que la dominancia de las tres especies es bastante similar, ¿no? Bueno, de hecho es igual, ¿no? Entonces, bueno, ahorita esto es solamente como para tener esta idea, más adelante la vamos a ver a más detalle, ¿no? Y también hay que considerar el concepto de remuestreo, ¿no? Que es una técnica estadística que nos permite obtener estimaciones simulando submuestra de una muestra, ¿no? Entonces, ya vimos que una muestra
es la obtención de... Ok, bueno, estoy viendo mensaje de Jeffrey. Está bien. Esperemos que no falle tu internet. Entonces, en el remuestreo vimos que una muestra es el registro de un conjunto de datos a partir del cual queremos obtener inferencias de la población total, ¿no? Entonces, las submuestras van a ser como parte de los datos de nuestra muestra que nos van a permitir modelar ciertas características de la muestra, ¿no? Entonces, es como si eh, a nuestra muestra la tratáramos como la población objetivo y le hiciéramos distintos remuestreos o muestras y a partir de eso obtenemos ciertas propiedades, ¿no? Entonces vamos a ver que para algunas métricas de diversidad, como son las curvas de acumulación de especies, este es un proceso muy usado que nos permite, pues ahora sí que simular cuál sería el número de especies que potencialmente podríamos registrar con cierto esfuerzo de muestreo, ¿no? Y bueno, no existe una única forma de medir la biodiversidad, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que hay distintos índices y pues cada uno como que nos va a mostrar un aspecto diferente de la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo respondemos a la pregunta de qué tan diversa es una comunidad, pues puede haber diversas respuestas, ¿no? Entonces, para empezar esta parte, vamos a hablar de, digamos, los tres tipos de diversidad pues como más comunes que se reportan en estudios ecológicos, que son la diversidad alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, la diversidad alfa normalmente se refiere a la diversidad de especies puede ser una unidad de muestreo o en un estrato dentro de un, digamos, muestreo con diversos estratos, ¿no? Normalmente es como por ejemplo, podría ser como la diversidad alfa, podría ser la diversidad de cada parcela dentro de un muestreo de un tipo de vegetación, ¿no? Luego vemos que está la diversidad gamma, que sería como la diversidad total, que en el caso de este ejemplo de las parcelas por tipo de vegetación, la gamma podría ser la diversidad para todo el tipo de vegetación y la alfa para cada sitio, ¿no? Hay otros estudios donde esto puede ser un poco distinto. Por ejemplo, las alfas pueden ser distintas localidades, que cada localidad tiene un conjunto de parcelas, ¿no? Pero bueno, eso depende un poco del diseño del estudio y del muestreo, pero normalmente el alfa es como más local y la gamma es pues la más general, ¿no? Y por otro lado tenemos también la diversidad beta, que en este caso más bien se refiere a la diferencia de composición de especies entre dos, digamos, unidades de muestreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en este ejemplo que la diversidad alfa del circulito de la izquierda son tres especies, la de la derecha también son tres especies, pero si calculamos la diversidad beta, sería un índice que nos diga, bueno, hay una especie en común y dos distintas, ¿no? Entonces nos habla un poco de cómo van cambiando la composición de especies en función de cómo nos movemos en el espacio, ¿no? Y la diversidad gamma, pues serían cinco especies, ¿no? Porque en total tenemos las tres el círculo de la izquierda y del lado derecho, las únicas dos especies nuevas son la rosa y la azulita, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy vamos a ver sobre todo los índices que nos permiten caracterizar la diversidad alfa y gamma. Y beta no lo vamos a ver en la clase, pero digamos que normalmente se miden con índices de similitud o disimilitud, ¿no? Que, bueno, también estas funciones existen en R y pues hay sus paquetes en particular para calcular esto. No lo vamos a ver, pero bueno, si a alguien le interesa, pues me puede escribir y le puedo pasar así como algunas de las funciones, ¿no? Bueno, ¿y por qué es relevante medir la diversidad, ¿no? Entonces, la diversidad, al ser una propiedad de las comunidades, nos permite
pues hacer varias cosas, ¿no? Entonces, entre ellas puede ser entender patrones de distribución de especies, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es un patrón de diversidad muy conocido en el mundo, en el cual las zonas tropicales normalmente son más diversas que las zonas polares, ¿no? Entonces, normalmente en las zonas tropicales hay un mayor número de especies y pues en los polos normalmente hay un menor número de especies, ¿no? Evidentemente puede haber algunas eh, excepciones, pero digamos que es un patrón bastante reconocido, ¿no? Y este patrón, pues solamente lo podemos observar si comparamos medidas de diversidad, ¿no? También nos permite poner a pruebas hipótesis ecológicas, sobre todo sobre el estado de conservación y perturbación, ¿no? Entonces, por ejemplo, está como esta teoría de que en sistemas conservados o ecosistemas más conservados, normalmente hay una mayor diversidad de especies porque digamos que ahí pueden vivir todas las especies que evolucionaron en ese ambiente, ¿no? En cambio, cuando existe como cierto grado de perturbación o un alto grado de perturbación, muchas de estas especies ya no pueden vivir porque ya no se encuentran como las condiciones en las que pueden existir, ¿no? Y bueno, también existen hipótesis como la del disturbio intermedio, que más bien lo que propone es que en sistemas pues como con un grado de disturbio intermedio, donde no es ni muy alto ni muy bajo, se da el mayor número de especies, ¿no? ¿Por qué? Porque existen como tanto las especies que están en los ambientes conservados, como especies como pioneras o oportunistas que pueden aprovechar ciertas condiciones de perturbación, ¿no? También los estudios de diversidad nos permiten crear líneas base, por ejemplo, conocer el número de especies presentes en una región, ¿no? Que pues eso también es un dato bastante relevante, por ejemplo, para definir pues estos países megadiversos, ¿no? Pues sería simplemente ver la diversidad o riqueza de especies, en este caso, de una región, que puede ser pues un estado, un municipio, un país, etcétera, ¿no? Y bueno, el crear líneas base pues también nos permite comparar con el futuro si se han perdido estas especies o pues si, por ejemplo, bueno, sí, sobre todo si se pierden especies, ¿no? Que se extinguen por pérdida de hábitat, entre otras cosas, ¿no? Y también nos permite proveer información para priorizar esfuerzos de conservación, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que se haga un estudio de una región. Y al estudiar la diversidad, pues podemos obtener cuáles son los sitios más diversos y por lo tanto quizás convenga como dirigir los esfuerzos de conservación a esas áreas, ¿no? Y bueno, aunque no vamos a ver diversidad beta en la clase, también para estos estudios de diversidad, de, digamos, dirigir esfuerzos de conservación, también es relevante ver la diversidad beta, ¿no? Porque podemos decir, bueno, si ya conservamos ciertas especies en esta zona, ¿qué otras especies no estamos conservando ahí, ¿no? Entonces no necesariamente son las zonas más biodiversas, pero sí las que complementan de mejor manera el sistema actual de áreas protegidas o alguna otra figura de conservación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con los índices que, bueno, yo le llamo como tradicionales o clásicos, que pues seguramente son con los que ya varios de ustedes han trabajado. Y después vamos a ver unos índices que, bueno, no sé si sean tan nuevos, pero bueno, sería como una propuesta un poco más nueva que estos índices tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, los índices de diversidad tratan de medir qué tan heterogénea es una comunidad, ¿no? Y normalmente tratan de resumir dos componentes, tanto el número de especies como la abundancia de estas, ¿no? Entonces, estas medidas de diversidad como clásicas bueno, incluyen la riqueza de especies, que simplemente es el número de especies en una muestra. Ahí no nos importa la abundancia, solamente es el conteo de especies, ¿no? Luego está el índice de Shannon, que lo podemos interpretar como una medida de incertidumbre en la identidad de una especie y de una muestra, ¿no? Entonces, este ya es un índice que considera tanto la riqueza de especies como su dominancia, ¿no? También está el índice de Simpson,
que lo podemos interpretar como la probabilidad de que dos individuos de una muestra, elegidos al azar, sean de especies distintas, ¿no? Este también considera tanto la riqueza como la dominancia o la abundancia de las especies, pero se encuentra más influenciado por la abundancia o la dominancia que el de Shannon, ¿no? Entonces, eh, bueno, les voy a poner este ejemplito en el cual tenemos tres comunidades que pueden ser de lo que sean, que bueno, son puntitos aquí, y en todas hay 12 especies, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si es que a lo mejor está muy chiquito. En todas tenemos 12 especies, entonces su riqueza es 12, ¿no? Sin embargo, en la primera están, digamos que la abundancia de todas las especies es exactamente igual. Entonces aquí vemos las dos especies con su abundancia, todo es igualita, ¿no? Entonces vemos que el índice de Shannon es 2,48 y el índice de Simpson es 0,92, ¿no? Entonces, este sería el escenario que consideraríamos como más diverso, ¿no? Y conforme nos comenzamos a mover a comunidades, pues ahora sí que se encuentran más dominadas por una especie, vamos a ver que tanto el índice de Shannon como el de Simpson van disminuyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este segundo caso, tenemos una especie un poquito más abundante, que es esta roja, y especies un poco más raras, como ya hasta el 12, ¿no? Entonces, el índice de Shannon baja un poquito y el índice de Simpson también, ¿no? Y en este caso, donde hay una especie altamente dominante, vemos que los índices de diversidad también bajan, ¿no? Entonces, esto nos muestra un poco que, aunque los índices de diversidad consideran la riqueza como la abundancia, al alterar solamente la abundancia de estas, pues se va alterando también el valor de estos índices, ¿no? Entonces, normalmente, acuérdense que los índices más altos, pues van a ser comunidades con más especies y con menos dominancia, ¿no? O sea, digamos que prácticamente todas las especies tienen una abundancia similar. Y bueno, también luego tenemos métricas como bueno, no son métricas tal cual, pero bueno, son como gráficos, que son las curvas de rango abundancia, en la cual vemos la abundancia de cada especie encontrada en el muestreo, ¿no? Entonces, estas grafiquitas de acá abajo, básicamente serían estas curvas de rango abundancia, en el cual pues vemos todas las especies y qué tan abundante es cada uno de ellas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el principal problema con estos índices? Es que dependen del esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces, eh, lo que puede pasar es que una comunidad puede ser igual de diversa que otra, pero si se muestreó con un menor esfuerzo, el índice saldrá menor, ¿no? Entonces, esto, digamos que, pues es un problema intrínseco a medir la diversidad. Y bueno, vamos a ver que existen algunas herramientas que tratan de, pues, estandarizar esto y que digamos que lo podamos comparar mejor, ¿no? Y la otra cosa es que puede pasar que dos comunidades con el mismo valor del índice Shannon, pues tengan un número de especies muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, en el primer caso, vamos a ver que hay algunas técnicas de remuestreo, como el cálculo de las curvas de acumulación de especies o la rarefacción de los índices de diversidad, en los cuales se trata de modelar un valor de acuerdo a cierto muestreo o esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplito tenemos dos curvas de acumulación en el cual, bueno, tenemos una comunidad que se llama Girdled y otra Locked, ¿no? Que son de comunidades de arañas. Y, por ejemplo, vemos que en la comunidad naranja hubo un menor esfuerzo de muestreo, ¿no? Mientras que en la azul vemos que el número, bueno, el esfuerzo de muestreo fue un poco mayor, ¿no? Entonces, si queremos comparar tal cual los índices de diversidad de los dos, pues digamos que estaríamos comparando peras con manzanas porque cada uno tiene su distinto esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es lo que se conoce como rarefacción para el caso de el índice azul, en el cual se modela cuál sería
el índice de diversidad simulado a el mismo esfuerzo de muestreo que la comunidad naranjita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la naranjita podría tener, no sé, como 28 de riqueza de especies y con ese mismo esfuerzo de muestreo, la azulita tendría como, no sé, 32, ¿no? Entonces, ya cuando rarificamos el índice de diversidad, que en este caso sería la riqueza, ya podemos comparar como de manera un poco más estandarizada las dos comunidades, ¿no? Y por el lado contrario, si no queremos rarificar y más bien queremos, digamos que aquí rarificar sería interpolar, ¿no? Porque sería modelar en el intervalo de datos observados, pero si más bien queremos extrapolar lo de la comunidad naranja al esfuerzo de muestreo del azul, tendríamos que armar este modelito, que sería una curva de acumulación de especies, y predecir cuál sería, de acuerdo con este comportamiento, el número de especies esperados a, no sé, 250, bueno, el esfuerzo de muestreo de 250 individuos, ¿no? Y entonces ahí ya también podemos comparar cuál comunidad es más diversa, ¿no? Y bueno, en este caso, tanto como en la rarefacción como en la extrapolación, veríamos que la eh, comunidad azulita es, bueno, parece que sí es más diversa, ¿no? Sin embargo, tenemos estos envoltorios de intervalos de confianza que habría que ver si realmente estadísticamente son distintos o no, ¿no? Y bueno, entonces hasta aquí sería como la parte de estos índices tradicionales o clásicos, que serían riqueza de especies, índice de Shannon, índice de Simpson, ¿no? Sin embargo, pues estos índices tienen sus propios, digamos, desventajas. Entonces, digamos que se propuso estos índices que se llaman los números de Hill, ¿no? Entonces, los números de Hill son medidas de diversidad que tratan de estandarizar las medidas de diversidad en función del número de especies y abundancia, ¿no? Entonces, esto es igualito a los índices de diversidad tradicional, pero digamos que la propuesta nueva que hacen es que explícitamente ponen que el índice, bueno, el número de Hill depende del esfuerzo de muestreo y digamos que las medidas de los números de Hill se pueden interpretar como en valores de especies, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo en el cual tenemos una comunidad de 30 especies con una abundancia igual de las 30 especies, ¿no? Entonces, si le calculamos Shannon, nos dice 3.4, Simpson 0.97, ¿no? Ahora, si disminuimos el número de especies en 10, es decir, un decremento de 33%, vamos a ver que Shannon decrece solamente un 12% y Simpson 2, ¿no? Entonces, digamos que esto es una cosa de la crítica a estos índices tradicionales, porque dicen, bueno, realmente están disminuyendo en 10 especies, que es en la riqueza sería un 33%, y pues en los demás índices el decremento es mucho menor, ¿no? Y aquí si vemos otro ejemplo que serían 10 especies, que sería un 67% de decremento, el índice de Shannon disminuye solo 32 y el de Simpson solo 7, ¿no? Entonces, los números de Hill, su ventaja es que es interpretable en términos de número de especies y cuentan con un exponente que controla la sensibilidad de la diversidad a la abundancia de las especies, ¿no? Entonces, digamos que los números de Hill normalmente se les pone como, bueno, se le indica así como estos de acá abajo, en el cual este sería el número de Hill con valor de Q igual a cero, que es equivalente a la riqueza de especies. Este sería el número de Hill de exponente uno, que va a ser muy similar al índice de Shannon, no es exactamente igual, porque es interpretable en términos de número de especies, y el número de Hill de exponente 2 es similar al índice de Simpson, ¿no? Luego, aquí vemos que la riqueza de especies es la menos sensible digo, la más sensible a las especies raras. ¿Por qué? Porque en la riqueza de especies únicamente nos interesa saber si apareció o no apareció, ¿no? Entonces, aunque la especie sea muy rara,
aquí en la riqueza siempre va a contar, ¿no? En cambio, conforme nos volvamos en el exponente de los números de Hill, le vamos a estar dando más importancia a las especies dominantes, ¿no? Lo que quiere decir que son menos sensibles a las especies raras, ¿no? Entonces, digamos que los números de Hill también, otra ventaja es que permiten establecer una conexión entre estos tres índices tradicionales, ¿no? Que son la riqueza, el índice de Shannon y el índice de Simpson, como medidas de diversidad en la cual simplemente le damos mayor o menor importancia o sensibilidad a las especies raras, ¿no? Y bueno, otras ventajas de los números de Hill es que, por ejemplo, si dos comunidades tienen una proporción similar de especies dominantes, pero distinto número de especies totales, su índice de Simpson o Shannon será muy similar, que bueno, es lo que vimos acá arriba, pero los números de Hill sí van a reflejar esta diferencia en el número de especies, ¿no? Entonces, como estos valores expresan número de especies, digamos que sí podemos hablar de que una comunidad es el doble de diversa que la otra, ¿no? Lo cual no pasa con estos índices de Shannon y de Simpson porque no tienen un comportamiento, bueno, más bien tienen un comportamiento, pues, digamos, como no lineal, ¿no? Y bueno, y esto es lo que les dije, ¿no? Que permite hacer comparaciones proporcionales y entonces ahí sí puedes hablar de esta comunidad es el doble de diversa o esta es la mitad de diversa, etcétera, ¿no? Esta sería la formulita. Y antes de pasar a los ejemplos, hay otro concepto importante que viene con los números de Hill, que es el coverage, ¿no? Que sería como qué tanto se cubrió una población, ¿no? Entonces, digamos que coverage va creciendo más lento conforme crece el tamaño de la muestra y se calcula a partir del número de singletons, doubletons y el número total de individuos, ¿no? Entonces, los singletons normalmente se le conoce a las especies que aparecen una única vez en nuestra muestra. Los doubletons son los que aparecen dos veces. Y bueno, el número total de individuos simplemente sería el número total de individuos registrados en la muestra, ¿no? Entonces, bueno, estos índices son los que vamos a ver ahorita cómo calcular dentro de R. Y bueno, vamos a ver que estos índices clásicos se calculan con un par de paquetes, mientras que estos números de Hill vamos a usar otro paquete. Bueno, entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay dudas. Bueno, acuérdense que ahí me pueden ir poniendo preguntas en el chat, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cargar los paquetes que vamos a usar en la clase, ¿no? Entonces, estos son Vegan, Biodiversity R y iNext. Entonces, Vegan es un paquete que nos va a permitir calcular estos índices de diversidad, curvas de acumulación de especie, índices rarificados y extrapolación de número de especies. Biodiversity R es como un paquete que rehúsa las funciones de Vegan, pero lo hace como más amigable con el tidyverse, ¿no? Que acuérdense que es este conjunto de paquetes que hemos estado viendo en las clases anteriores. Y iNext es un paquete que va a calcular los números de Hill y curva de acumulación de especies, ¿no? Entonces, bueno, yo como ya tengo instalado estos paquetes, simplemente los voy a cargar, ¿no? En su caso, van a tener que instalar por lo menos iNext, Biodiversity y Vegan. Y acuérdense que eso es como install.packages y el nombre del paquete, ¿no? Entonces, voy a cargar estos paquetes y voy a leer mis datos, que son los datos del inventario en la zona forestal, con los cuales hemos trabajado todas las clases, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer el preprocesamiento, que simplemente va a ser la limpieza de datos, en el cual, bueno, esto
es similar o bueno, de hecho es igualito o casi igual a lo que hemos hecho en las últimas clases, en las que nada más decimos como los valores de altura y diámetro que sean mayor a 99.999, ponlos como NA, es decir, que no tiene observaciones. Drop NA, es decir, quita las filas que tengan NA en estas dos columnas. Y después solamente voy a seleccionar estas columnas, ¿no? Acuérdense que hay un montón de datos en esta base de datos, pero el día de hoy vamos a trabajar solamente con el ID de la parcela, el tipo de vegetación, el género y la especie, ¿no? Como vamos a enfocarnos a trabajar con medidas de diversidad, digamos que por el momento nos vamos a olvidar de las otras variables estructurales de diámetro, altura del pecho, altura, biomasa, etcétera. Y aquí simplemente voy a renombrar las columnas, ¿no? Entonces le voy a poner que esta es la parcela ID, este es el tipo de vegetación, este es el género y esto es la especie, ¿no? Entonces, bueno, vemos que nuestro conjunto de datos tiene 25.258 filas, de las cuales tiene tres variables de tipo carácter, que son tipo de vegetación, género y especie. Y bueno, la parcela ID ahorita está codificada como número, aunque estrictamente no es un número, ¿no? O sea, digamos que solamente es un identificador y más propiamente debería estar como codificado o como carácter o como factor, ¿no? Entonces, bueno, si vemos nuestros datos, eh, espérenme, todavía no los preproceso, ¿no? Acuérdense que si corro esto, mientras no lo guarde o sobrescriba el objeto de f, no se van a guardar las modificaciones que le hago, ¿no? Entonces acuérdense que siempre que hagan un preprocesamiento, reescriban el objeto dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, df, aquí vamos a ver que es bueno, una tabla de datos en el cual viene la parcela ID, el tipo de vegetación, el género y la especie, ¿no? En este caso, así viene esta base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer para generar los nombres de especies va a ser pegar estas dos columnas para obtener una nueva que se llame, bueno, aquí le pongo nom100, ¿no? Que sería como el nombre científico, que, bueno, acuérdense que las especies normalmente están formadas por el género y el epíteto específico, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer con esta función de paste, que lo que va a ser para cada fila, me pega género y especie separada por un espacio, ¿no? Entonces, eso lo voy a sobreescribir en df. Y ya que hacemos esto, vemos que obtenemos nuestra nueva columna, que solamente pegó esta columna y esta, ¿no? Y lo hizo para cada uno de las filas. Entonces, bueno, ya con eso tenemos nuestro columna de nombre científico, nombres científicos. Y luego quiero ver cómo se ven esos nombres científicos ordenados en orden alfabético, ¿no? Entonces solamente va a ser los distintos y ordenados, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay algunas columnas que tienen null, ¿no? Entonces, esto quiere decir que seguramente pudieron identificar a nivel de género, pero no a nivel de especie, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que, pues no quiero que salgan estos null, sino como para seguir una notación un poco más estricta, todos los nulls los voy a cambiar por SP, ¿no? Entonces, pues a veces digamos que esta es la notación como más clásica para decir, bueno, puedo identificar el género, pero no sé qué especie es, entonces pues simplemente le pongo SP como indeterminado, ¿no? Entonces, la columna de nombre científico, le voy a hacer esta función que es reemplaza todos los cadenas de caracteres que equivalgan a null o que digan null y conviértelas a SP, ¿no? Entonces, ya que hago esto y vuelvo a correr esto de los distintos nombres, veo que ya me aparecen con el epíteto SP, ¿no? Entonces, ya con esto, ya tengo, ahora sí que mi base de datos lista para empezar a calcular los índices de vegetación, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo usar el paquete vegan.
Y para eso vamos a usar esta función que se llama diversity, ¿no? Entonces, normalmente cuando consultan la ayuda de R, hasta el final vienen algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice data BCI, BCI EMB, y pues simplemente se calcula como diversity BCI, ¿no? Entonces, si aquí vemos en la ayuda, dice diversity toma bueno, varios argumentos, pero digamos que el primero es X, ¿no? Dice X es una datos de comunidad que tienen que ser una matriz o un vector, ¿no? Ahora, aquí no nos dice mucho como cuál es el formato de esta matriz, ¿no? Entonces, para eso sirve mucho consultar los datos de ejemplo, que son estos de BCI, para, digamos que seguir ese formato y arreglar nuestros datos a ese formato, ¿no? Entonces, bueno, voy a cargar estos datos. Simplemente le voy a poner así data BCI y data BCI hembra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya que corrí esto, aquí en mi ambiente me carga estos objetos y, por ejemplo, para usar diversity tengo que, bueno, aquí nos ponen el ejemplo que es BCI, ¿no? Entonces voy a ver BCI qué es y cuando la veo, a ver, lo voy a poner más grande. Veo que es tal cual una matriz en la cual las columnas corresponden a las especies y todas las entradas corresponden a abundancias, ¿no? Y bueno, aquí no lo explica, pero digamos que si buscaran la ayuda de los datos de BCI, les diría que cada fila es un sitio de muestreo, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es una matriz en la que cada fila es un sitio de muestreo y cada columna es una especie de las que registramos y las entradas son su abundancia, ¿no? Entonces, ya con eso en mente, sabemos cómo tenemos que convertir nuestros datos, ¿no? Aquí, si vemos, tenemos, pues ni siquiera tenemos abundancias, ¿no? Más bien tenemos el registro de cada individuo muestreado por su especie, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que calcular es primero la abundancia por especie y luego ponerla en este mismo formato de BCI, ¿no? Que sería filas sitios, columnas especies. Entonces, para eso nos van a servir mucho las funciones que ya vimos en clases pasadas, que son group by, count y pivot wider, ¿no? Entonces, a ver, déjeme, esto lo voy a poner acá arriba. Todavía no cargo vegan. Entonces, los datos originales son estos de DF y entonces lo primero que voy a hacer va a ser ah, agrupar por parcela, por tipo de vegetación y por nombre científico, ¿no? Y a partir de eso quiero sacar la abundancia, entonces simplemente voy a hacer un conteo. Entonces, miren, para irlo haciendo por pasos, digamos que esto, eh, lo de tipo de vegetación nada más lo estoy agrupando para que se quede esa columna, porque si no la agrupo por tipo de vegetación, me la va a tumbar, ¿no? Entonces, solamente eso lo hago para que se quede. Y, por ejemplo, aquí lo que obtenemos de esto es tal cual la columna de tipo de vegetación, parcela, y por cada nombre científico ya nos dice la abundancia, ¿no? Que simplemente contó cuántas apariciones tiene cada especie por parcela y, bueno, combinación con tipo de vegetación, ¿no? Y esto, digamos que para transformarlo en este formato, esto vendría en un formato largo, esta de acá abajo de la consola, y la queremos transformar a un formato ancho, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer Pivot Wider, y lo que hace es, no, espérame, me falta un pipe. Lo que le vamos a decir es las columnas de ID son tipo de vegetación y parcela ID.
y que las columnas o los nombres de las columnas los saque de los nombres científicos, que es esta columna. Los valores los saque de n, es decir, las entradas de esta tabla, y simplemente los valores que no aparezcan los rellene con cero, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar que, no sé, Guasuma o Olmifolia la registraron en esta parcela, pero en todas las demás parcelas no apareció, ¿no? Entonces, simplemente si no aparece, que le ponga un cero. Entonces, eso lo voy a guardar como el objeto de fsites2, que sería la abundancia por sitios, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos extras estas dos columnas, pero si se dan cuenta, ya bueno, a partir de la columna 3 ya tenemos en cada columna el nombre de cada especie y cada entrada es su abundancia, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que queríamos para poder calcular o, bueno, poder usar nuestra función de diversity, ¿no? Y bueno, como tengo muchos tipos de vegetación, simplemente voy a sacar cuáles son los tipos de vegetación que tengo para luego filtrarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que tengo de DF sitios 2 que saque todos los tipos de vegetación y veo que son 348, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a usar más adelante. Ahorita lo voy a dejar por ahí. Y la otra cosa es que en DF Sites, si lo vemos, lo que nos sobra son estas dos columnas, ¿no? Para obtener ya nuestros datos en el formato de solo matriz, filas sitios, columnas especies, estas dos columnas nos sobran, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser quitarlas, que puede ser con select menos estas dos, y lo voy a convertir a una matriz, ¿no? Entonces ya cuando corro esto, lo que obtengo ya es tal cual los datos en el formato que quería, ¿no? Entonces ya solamente tengo las especies y cada fila es un sitio de muestreo. Bueno, y a ver, voy a copiar esto. Y esto sería los datos por sitio. Y aquí les voy a poner datos por tipo de vegetación, ¿no? Que sería hacer exactamente lo mismo, pero si se dan cuenta, aquí agrupé por parcela ID. Entonces, estos van a ser los datos de abundancia por sitio. Y en este los voy a agrupar solamente por tipo de vegetación, ¿no? Todo lo demás es exactamente lo mismo. Y entonces estos datos de DF2 van a ser eh, como si cada fila fuera un tipo de vegetación distinto y en las columnas van a estar las mismas especies, ¿no? Entonces, esto lo estoy haciendo así porque digamos que dependiendo del estudio, a veces pueden estar más interesados en calcular la diversidad alfa, que sería tal cual por sitios, sería este primer caso, o pueden estar interesados en calcular la diversidad gamma, que en este caso la podríamos calcular por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, si tienen el interés de hacerlo por sitios, usarían estos datos. Y si sería más por tipos de vegetación, serían estos datos, ¿no? En los ejemplos vamos a ver que se hace exactamente igual, solamente como los datos están ordenados uno por sitio y otro por tipo de vegetación, nos van a dar distintas cosas, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que tienen más sentido calcularlas como diversidad gamma, como la curva de acumulación de especies, y otras que quizás lo pueden hacer como diversidad alfa, que pueden ser índices de diversidad normalitos, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a poner sí, índices de diversidad, ¿no? Ya aquí ya tenemos los dos datos
eh, tanto el de los sitios como el de tipos de vegetación en este formato de matriz, ¿no? Entonces ya con esto podemos calcular nuestros índices de diversidad, ¿no? Entonces les voy a poner aquí dos ejemplos, que el primero sería como más al estilo del tidyverse, en el cual por tipo de vegetación agrupamos y para cada tipo de vegetación le vamos a poner la riqueza, que sería el número de especies, la diversidad del índice de Shannon, diversidad calculada como el índice de Simpson, y el inverso de Simpson. ¿Ok? Entonces, aquí, eh, digamos que aquí este es un poquito como un truco en el cual nos podemos ahorrar más líneas y lo podemos hacer como el tidyverse, ¿no? Bueno, y aquí fíjense que el DF2 es la que tiene estos tipos de vegetación, nombre científico y N, ¿no? Que sería los datos en formato largo, ¿no? Entonces, cuando corro esto, me sale todos los índices de diversidad que le calculé por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice la riqueza de la agricultura de riego fueron 4 especies, el índice de Shannon, el índice de Simpson y el inverso de Simpson, ¿no? Y bueno, eso es para cada uno de los tipos de vegetación. Ahora, esto digamos que sería como que no hay muchos elementos para saber que así tendrían que venir los datos, ¿no? Entonces, para eso sí les voy a mostrar ahí, como en RBase, que aquí sí estamos usando los datos tal cual como venían en el ejemplo de la matriz, ¿no? Entonces aquí son especies columnas, sitios filas, y entonces podemos usar spec number, que es la riqueza, y tal cual nos recuerda, nos devuelve un vector en el cual este sería para el primer tipo de vegetación la riqueza, para el segundo tipo de vegetación, para el tercero y cuarto, ¿no? Y para calcular la diversidad, por ejemplo, de Shannon o de Simpson o de otros, o a la inverso de Simpson, usamos los datos, por ejemplo, en este caso de los sitios, que bueno, es la misma matriz, y aquí le ponemos índice de Shannon y le decimos que lo haga por grupos, que estos eran nuestros grupos de tipos de vegetación, ¿no? Entonces, cuando lo calculamos, aquí por cada tipo de vegetación nos devuelve el índice de Shannon, ¿no? Entonces, la versión como más corta sería esta, en el cual, pues tal cual sale una tabla de los distintos índices en una columna, pero también está esta versión como más clásica, que, bueno, la desventaja es que tendrían que arreglar esto, meterlo dentro de un data frame o de un table y luego pegarlo con los tipos de vegetación para que sepan a cuál corresponde, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta sería como la versión avanzada, que la pueden usar, y esta sería la versión más básica o clásica, ¿no? Entonces, bueno, con eso vemos que podemos obtener estos índices de diversidad tanto para los sitios como, bueno, aquí lo mostré por, ajá, por sitios. Ajá. Pero bueno, podrían hacerlo también por tipos de vegetación, ¿no? Y bueno, voy a crear este otro conjunto de datos que luego lo voy a usar más adelante, pero solamente es ya ignorando los tipos de vegetación, solo por parcela, ¿no? Entonces va a ser abundancias por sitio. Y bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Está todavía en formato largo. Y bueno, ahora,
Eh, para calcular la curva de acumulación de especies, digamos que aquí la desventaja de hacerlo con vegan es que lo tenemos que hacer para cada tipo de vegetación por separado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí, a ver, curva de acumulación de especies, es solo voy a agarrar los datos de mis datos originales que sean de bosque de pino encino. Voy a hacer el conteo por sitio, que es parcela ID. Entonces, por eso es Group by, parcela ID, nombre científico, conteo. Entonces, aquí ya saco las abundancias. Y luego voy a hacer el pivot wider para obtener mis datos en formato eh, ancho, ¿no? Entonces, si corremos esto, que se llama DFBPQ, es igual una matriz como las anteriores, filas sitios, columnas especies, solamente que ya solamente tiene las especies y los sitios de el bosque de pino encino, ¿no? Y entonces la función que nos va a permitir calcular la curva de acumulación de especies es esta de specacum, ¿no? Entonces, en specacum vamos a meter en el primer argumento los datos de esta matriz, ¿no? Que es esta matriz de abundancias de especies por sitios. Luego en el método, eh, digamos que va a ser cómo va a calcular esta curva de acumulación, ¿no? En R existen, o bueno, esta función tiene tres como modalidades, que es aleatoria, exacto, eh, y bueno, Coleman, que sería de acuerdo a este estudio, y rarefacción, ¿no? Y bueno, también tiene un método de gamma, que es básicamente si quieres extrapolar con datos usando un bootstrapping, que sería como estos remuestreos aleatorios de tu muestra. Y bueno, hay varios métodos para hacer esos remuestreos, ¿no? Estos son Jackknife uno y 2, Chao, Bootstrap o por especie, ¿no? Entonces, bueno, si esto no tienen como mucha idea, lo pueden dejar por default, que me parece que es el de, bueno, aquí siempre aparece el Jack uno, ¿no? Sería el Jackknife. Entonces, bueno, cuando corren esto, nos aparece los siguientes resultados, en los cuales nos va diciendo, cuando muestreaste un sitio, tenías 6 especies, ¿no? Cuando muestreaste dos, aumenta a 11, cuando 3 a 15, 4 a 19, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo calcula a partir de los datos eh, que obtuvimos de nuestro muestreo, que están eh, en esta base de datos, ¿no? Y bueno, esto sería como si lo queremos ver de forma numérica, y si lo queremos ver como un gráfico, le podemos poner plot y vemos esto, ¿no? Entonces, la curva de acumulación sería esta, ¿no? Entonces, muestreamos en este tipo de vegetación quizás unos 65 sitios, y a partir de este proceso de submuestreo de la muestra, vamos calculando estos intervalos de confianza, ¿no? Entonces, lo que estas rayas nos dicen es, si tú muestrearas 20 sitios, digamos que podrías obtener un valor de riqueza más o menos como entre 60, bueno, más bien como entre 80 y 40, ¿no? Entonces, normalmente esto siempre tiene un intervalo de confianza porque considera que es un proceso aleatorio, ¿no? Entonces, a veces puede ser que hagas una muestra en la que te salen un poquito de más especies raras, y a veces te salen un poquito de más especies dominantes, ¿no? Entonces, digamos que estos intervalos de confianza nos van a permitir explicar esa variación. Y bueno, esto también nos describe qué tan cerca estamos de haber completado
el muestreo de especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, como esta curva todavía no se acuesta mucho o no llega a una asíntota, podríamos pensar que pues nuestro muestreo no fue suficiente y que todavía hay un montón de especies más que no obtuvimos en nuestro muestreo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería este curva de acumulación. Y la rarefacción, que sería con ese mismo conjunto de datos de bosque de pino-encino. Igual, el primer argumento es la matriz de presencia, digo más bien de abundancia de especies por sitios. Y aquí en sample le dices el número de sitios al que quieres rarificar, ¿no? Entonces, si se acuerdan al principio de la clase, vimos que rarificar era como interpolar los datos para obtener un valor estimado de riqueza dentro del intervalo observado, ¿no? Entonces aquí le voy a decir, calcúlame el número de especies rarificado para 20 unidades de muestreo, ¿no? Y bueno, que me devuelva con error estándar. Y bueno, a veces puede salir este error que lo que quiere decir es que hay algunos sitios donde solamente tengo una especie, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una advertencia, te lo va a dejar correr y ya cuando ves los datos, esto es lo que se ve, ¿no? Entonces, básicamente sería, eh, a ver, espérame, o sea, este sería el número de especies, el S, y el SE sería el error estándar, ¿no? Entonces, dentro de eh, DFBPQ, a ver, déjenme, aquí tenemos la matriz de especies por sitios y esto que nos regresó la rarificación es el número de especies rarificado a 20 sitios muestreados para cada sitio, ¿no? Entonces, bueno, si rarificamos, ese sería el resultado que obtenemos para nuestros datos. Y bueno, lo siguiente, entonces sería ay, extrapolar el número de especies, ¿no? Entonces, a ver, espérame. Es que esto de rarificación a lo mejor, bueno, voy a regresar tantito, nada más para aclararlo, porque creo que no lo dije tan claro. Pero aquí tenemos 65 sitios, ¿no? Entonces, cuando rarificamos, vamos a obtener una matriz con 65 datos. Entonces, cada uno de estos valores de especies es el valor rarificado de cada sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer sitio nos dice, bueno, si rarificamos a 20 individuos muestreados, la riqueza que observaríamos sería 4,7, aquí 5,6, etcétera, etcétera, ¿no? Y los sitios que tienen una sola especie, pues simplemente nos dice que sería una y el error estándar sería cero porque pues simplemente hay una, ¿no? Entonces, aunque rarifiquemos, nos va a dar el máximo de riqueza de especie. Bueno. Entonces, ahora sí, a extrapolar el número de especies, ¿no? Entonces, esto lo voy a hacer igual con los datos de bosque de pino-encino. Y aquí lo que hay que correr es lo siguiente, ¿no? Primero, este FITS-PKCUM es crear un modelo
de acumulación de especies, ¿no? Entonces, esta función nos va a decir que permite hacer curvas de acumulación de especies y, bueno, también como datos sobre los que va a modelar van a ser los datos de bosque de pino-encino, de esta matriz de abundancias de especies, y hay que decirle cuál modelo queremos para modelar esta curva, ¿no? Entonces, en los métodos tenemos varios. eh, a ver, déjenme ver dónde está. Aquí está, ¿no? Entonces dice, en la función fitspecacum, estos son como los modelos que puedes usar, ¿no? Arrhenius, Gitei, Lomolino, asintótico, Gompertz, Michaelis-Menten, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí elegí este modelo, que es el Michaelis-Menten, y el método también le puse, digo, el modelo y el método le puse exacto, ¿no? Entonces, ahorita quizás no da tiempo de ver como tan a detalle, pero, por ejemplo, aquí todos estos métodos vienen con sus referencias, ¿no? Entonces, digamos que si alguien tuviera curiosidad de por qué usar exacto o por qué usar random o por qué usar otro, puede consultar estas referencias que vienen hasta acá abajo, aquí, y ahí se puede leer exactamente la descripción del método, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente yo usé el modelo de Michaelis-Menten con el método exacto, ¿no? Entonces, esto me regresa un modelo que básicamente describe eh, la forma de la curva de acumulación de especies y lo que quiere hacer es extrapolar el número de especies observados a un intervalo que no vi, ¿no? Entonces, aquí esto entra como argumento de la función predict y en la de predict le necesito decir cuál es el modelo que voy a usar, que es este, y el new data es los nuevos datos sobre los que quiero predecir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mi curva de acumulación iba de 0 a 60 sitios y aquí los nuevos datos le voy a poner que va de 1 a 500 en intervalos de 50, ¿no? Entonces, ya que corro esto, bueno, va a generar estas predicciones y solamente para graficarlo puedo ver esto, ¿no? Entonces, esto sería mi curva de acumulación de especies extrapolada, en el cual los datos que yo observé van como de aquí al 0 al 60, donde, bueno, podemos ver que la curva está muy lejos de acostarse. Y entonces, digamos que para modelar este comportamiento asintótico, yo le indiqué el modelo Michaelis-Menten y entonces podríamos ver que el número de especies, en teoría, si digamos sigue el mismo patrón, aumentaría pues potencialmente hasta los 500 y todavía seguiría aumentando, ¿no? Entonces, este tipo de vegetación, aunque aquí me decía que tenía pues como 120 especies en mi muestreo, que fueron 65 sitios de muestreo, potencialmente si lo extrapolo, pues podrían ser hasta, pues no sé, como casi 200, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que rarificación sería como interpolar los datos, modelar un esfuerzo de muestreo menor, que bueno, la ventaja es que es un dato pues basado en observaciones, mientras que el extrapolado pues tiene la ventaja de calcular potencialmente qué tan diverso podría ser un sitio
pero bueno, como es modelado a un intervalo de datos que no observamos, pues a veces tiene más riesgo de equivocarnos, ¿eh? Bueno, entonces va a estar a oscuras, pero a ver cuánto me dura la pila y a ver si da tiempo de acabar. Bueno, pues que ya regresó. Entonces, bueno, vamos a seguir con, bueno, como que se me está yendo y viniendo la luz. Entonces, a ver si me da chance de continuar y bueno, si no, pues ya les escribo por el Classroom. Pero bueno, vamos a ver si me deja. Bueno, la otra parte que había planeado para ver hoy era este paquete de Biodiversity R, que básicamente es cómo usar vegan, o sea, lo que ya vimos ahorita, pero con una interfaz un poquito más amigable y como más sencilla para trabajar como con el Tidyverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aquí en el vegan sacaba los índices de diversidad, si los saco así en RBase, solo me los devolvía así como el vector de riqueza, pero sin darme a qué tipo de vegetación correspondía, ¿no?
Entonces, digamos que Biodiversity R es un paquete como que crearon para, eh, pues como que estos resultados ya los obtengas con la columna al grupo que corresponde. ¿Ok? Entonces, ahorita como ya son 7:20, me lo voy a saltar. Realmente no es nada nuevo, solamente es como otra interfaz de lo que hace Vegan, que podría ser un poco más fácil, ¿no? Esto de todas maneras lo voy a subir para que lo puedan consultar y más bien me voy a pasar a los números de Hill, que eso sería con el paquete iNext. Entonces, en estos, bueno, este paquete que se llama iNext es el que nos va a permitir calcular los números de Hill, que son los que estábamos hablando al principio de la clase. Y bueno, de igual manera, vamos a tener que hacer un preprocesamiento para convertir los datos o ponerlos en el formato que vamos a meter a las funciones de iNext, ¿no? Entonces, eh, a ver, voy a copiar esta parte. Que, bueno, realmente el preprocesamiento es el de abajo y ahorita les voy a decir qué hace esto de arriba, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí arriba es para mi fuente de datos original, que es tal cual esta, que viene en formato largo, voy a calcular por tipo de vegetación el número de parcelas. Ajá. Y la idea de esto es que solo voy a quedarme con los 10 tipos de vegetación que tengan más parcelas de muestreo. Y bueno, esto tiene que ver con que hay algunos tipos de vegetación que tienen una sola parcela de muestreo y entonces no me va a dejar calcular algunos de los parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita, pues, por lo menos tengan, me parece que 3 unidades de muestreo para calcular estos números de Hill, ¿no? Entonces, aquí en tipos de vegetación voy a tener los tipos de vegetación que más parcelas de muestreo tienen, ¿no? Y entonces, pues resulta que son estos, ¿no? Entonces, voy a filtrar mi fuente de datos original para que solo incluya estos 10 tipos de vegetación, ¿no? Entonces, lo que hago aquí. Luego, solo selecciono la columna de tipo de vegetación y nombre científico. Y luego voy a generar mi matriz de abundancias por especies en columnas y filas sitios, ¿no? Y entonces eso es lo del pivot wider, que es lo mismo que lo de ahí arriba. Le quito eh, la columna de nombre científico. Ah, no es cierto. Esta es un poquito distinta. Sí, más bien aquí es una matriz similar a la anterior, pero en este caso las columnas son los tipos de vegetación y las filas son las especies, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿cómo lo pueden saber? Igual es visitando las ayudas de estas funciones, ¿no? Entonces, aquí cuando ven estimate, les dice que X tiene que ser un data frame donde especies son las filas y los sitios o los tipos de vegetación son las columnas, ¿no? Entonces, para eso hago esta conversión y ya obtengo mis datos de este tipo, ¿no? Entonces, igual son abundancias, pero es como si estuviera volteado con las matrices que estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces aquí los tipos de vegetación están como columnas y como especies están las filas.
Y bueno, para calcular los números de Hill, la función que lo permite es esta que se llama estimateD. Y aquí, dentro de los datos, tenemos que poner estos datos que vienen en este acomodo, filas, especies, tipos de vegetación o sitios en columnas, ¿no? Q es el exponente del número de Hill, que se acuerdan que 0 era como riqueza, 1 era similar a Shannon, pero expresado en número efectivo de especies, y el 2 era similar al de Simpson, pero también expresado en número de especies, ¿no? El tipo de datos, bueno, aquí estos son datos de abundancia, tiene otras formas, eh, bueno, otros formatos que pueden ser, por ejemplo, de incidencia. Ajá, básicamente son de incidencia, ¿no? Entonces, dependiendo de los datos que se tengan, pues le puedes poner si son datos de incidencia o de abundancia. En este caso son de abundancia. El base, que es tal cual por tamaño, o si hiciste otro tipo de muestreo, que podría ser como la superficie o el área cubierta por ciertas especies, entonces le puedes poner coverage based, ¿no? El size es por un tamaño de muestra y el coverage sería más bien como por área, ¿no? Y aquí, como esto funciona con remuestreos, le voy a decir que haga 50 simulaciones aleatorias y que el nivel de confianza de las estimaciones sea con el punto 95, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, lo que obtenemos son nuestros números de Hill por tipo de vegetación, ¿no? Que era pues, lo que estaba en las columnas. Aquí nos dice eh, M es el tamaño de la muestra. El método que usó para calcular el número de Hill es la rarefacción y en algunos casos la extrapolación, ¿no? Entonces, seguramente estos son tipos de vegetación que tienen menos individuos muestreados, entonces tuvo que extrapolar la, el número de Hill a 1688 y estos más bien muestreamos más y más bien rarificó el número de Hill, ¿no? Entonces aquí de manera automática como que estandariza los números de Hill para que sean comparables entre sí, ¿no? Y aquí vemos el orden de los números de Hill que, bueno, pues simplemente le pusimos 0, 1 y 2 y entonces esos son los tres estimados que nos da, ¿no? El sample coverage nos dice de como qué tan completado estuvo el registro de cada tipo de vegetación y bueno, digamos que el completado 100% sería uno, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues, nos faltó esfuerzo de muestreo. Eh, Luego tenemos el QD, que sería el estimado, y ese tal cual es el número de Hill, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo, el número de Hill de orden cero o de exponente cero, que sería la riqueza, ¿no? Entonces, en el bosque de encino, la riqueza rarificada a 1688 individuos fueron de 77 especies, ¿no? Luego, el que es como índice de Shannon, pero expresado en especies o número de especies, nos da 31 y el de Simpson nos da 21, ¿no? Y bueno, quizás esto así por sí solo digamos que aquí podemos comparar como cuál tipo de vegetación es más diverso, ¿no? Como todos están estandarizados, ya sea mediante rarificación o extrapolación, podemos decir que, eh, por ejemplo, el bosque de encino es más diverso que el bosque de pino, ¿no? Aquí, por ejemplo, tanto en riqueza de especies, como en número de Hill de exponente uno como en número de Hill de exponente 2, ¿no?
Y aquí, bueno, vienen los intervalos de confianza, el inferior y el superior, ¿no? Entonces, bueno, esto sería eh, cómo calcular los números de Hill para datos por tipos de vegetación. Y para calcular las curvas de acumulación, también lo podemos hacer con este paquete de iNext, solamente que digamos que aquí la riqueza la vamos a codificar como número de Hill de exponente cero, ¿no? Entonces, aquí sería con esta función que es iNext. Los datos son los mismos, que son estos por tipos de vegetación, cada una de especies y sus abundancias. El Q le ponemos Q0, que bueno, aquí digamos que podríamos hacer curvas de acumulación de índice de Shannon o índice de Simpson, que no es tan común. Entonces, ahorita solo le va a poner el exponente cero, que sería riqueza. Los datos son de abundancia y que tenga solamente 10 aleatorizaciones, ¿no? Esto, en teoría, más aleatorizaciones es mejor, pero implica más tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, aquí voy a ponerle que solamente tenga 10 aleatorizaciones. Y bueno, si dan cuenta, ya se tarda un poquito. Bueno, ya acabó. Y el resultado, bueno, primero lo voy a mostrar como gráfico. Sería simplemente plot. Y entonces lo que nos da es esto, ¿no? Entonces, sería cómo calcular la curva de acumulación para distintos tipos de vegetación de manera simultánea, ¿no? Entonces, aquí cada colorcito representa un tipo de vegetación. La línea sólida representa como los datos observados, mientras que la punteada sería los datos extrapolados, ¿no? Y bueno, cada simbolito es el número, o bueno, el número de especies registrados con el máximo número de individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, este es, bueno, supongamos que este es bosque de pino encino. Fue el tipo de vegetación que más se muestreó y entonces el que tiene más individuos y pues su riqueza correspondiente a ese número de individuos muestreados es este, ¿no? Y bueno, como queremos comparar lo que hizo el estimate de esta parte de acá, fue rarificar o extrapolar distintos tipos de vegetación para que todos estuvieran en el mismo esfuerzo de muestreo y por lo tanto fueran comparables, ¿no? Bueno, entonces estos resultados, bueno, si los graficamos, vemos eso, ¿no? Pero si vemos los datos adentro, vamos a ver que tiene varias listas, ¿no? Entonces, la primera lista, que por ejemplo esto lo podríamos ver si le hacemos así, la estructura de Resul nos dice que tiene una lista que se llama Data Info, otra lista que se llama iNext Estimates, que tiene a su vez otras dos listas, y bueno, por ahí hay otra tercera lista, ¿no? Entonces, si queremos ver los datos tal cual que vienen en cada una de estas listas, aquí podemos consultar el número de individuos muestreados para cada tipo de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver el número de individuos muestreados por tipo de vegetación y la riqueza de especies acumulada para cada tipo de vegetación, ¿no? Digamos que eso sería lo más relevante de esta parte. Luego tenemos la lista. A ver, espérenme. Está muy largo esto.
Bueno, ya me lo brinqué, pero dentro de la iNext Estimates también tenemos dos listas. Entonces, una se llama eh, Size Based y otra se llama Coverage Based, ¿no? Entonces, Size Based sería basado en el tamaño de muestra y el otro sería basado, a ver, déjeme, dejo esto aquí, basado en qué tan completo fue nuestro muestreo, ¿no? Y bueno, aquí podemos consultar los mismos datos que, bueno, me parece que son los mismos datos que el Estimate, donde vemos los números de Hill de riqueza de especies, que bueno, es el de exponente cero, y digamos cómo fue armando la curva de acumulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para menos de 1800 individuos, lo que hizo fue rarificar. Este fue el valor observado de individuos y este fue la riqueza de especies observada. Y después continúa extrapolando, ¿no? Entonces, básicamente es como si fuera la información que viene en este gráfico, pero vista en datos, ¿no? La coverage based es muy similar, pero en lugar de estar estimada por el tamaño de muestra, está estimado por eh, la representatividad del muestreo, ¿no? En total. Y bueno, aquí tenemos, digamos que por default, si ponemos el plot result, nos da este gráfico que está basado como en R base, ¿no? Entonces este sería como el gráfico de los tradicionales de R, que sería como plot y algo, ¿no? Sin embargo, si queremos hacer un gráfico más al estilo ggplot, que fue lo que vimos en la clase anterior, eso lo podemos hacer con la función de ggInext, ¿no? Entonces, ahí metemos el resultado de de la función iNext, que es result, y le ponemos ggInext ese objeto, y bueno, le podemos poner algunos otros parámetros más, pero aquí lo más importante es el tipo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, si le ponemos tipo uno es la curva de acumulación de especies que puede ser extrapolada o radificada y entonces veríamos esto, ¿no? Entonces, esto sería la misma gráfica que la anterior, pero ya en su versión ggplot, ¿no? Entonces, esto como ya es un objeto ggplot, le podríamos hacer cualquier modificación de la que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces le podemos aplicar un tema, cambiar los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y si se dan cuenta, es lo mismo que obtuvimos en la gráfica anterior, ¿no? Entonces vemos que la línea eh, sólida es lo observado, que en este caso lo pone como rarificado, más bien es el intervalo observado y los datos son rarificados. El dato tal cual observado es el simbolito y lo extrapolado es la línea punteada, ¿no? Y bueno, si le ponemos aquí el tipo 2 es qué tanto como que cubrimos lo que potencialmente podríamos considerar como la completitud de el muestreo, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que más o menos alrededor de, eh, pues no sé, qué será como 1500 ya tenemos un coverage de uno, ¿no? Y después simplemente eh, llega una asíntota. Y si le ponemos el type 3 sería si hacemos la curva de rarefacción extrapolación, pero en lugar de basados en los datos
la muestra sería en coverage based, ¿no? Está basados en el coverage. Y aquí más bien lo que vemos es esto, ¿no? Que conforme nos acercamos a la completitud de muestreo de todas las especies, pues aumenta mucho el número de especies, ¿no? Esto quiere decir que pues primero captamos muchas especies dominantes y hasta que tenemos un esfuerzo de muestreo muy alto, podemos captar las especies raras, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tradicionalmente lo más común que se hace es graficar esta, la tipo uno, que sería pues la curva de acumulación de especies típica, ¿no? Y bueno, esta última parte sería cómo sacar los datos si los queremos graficar 100% desde ggplot. Entonces, bueno, acuérdense que Resul es una lista que quedamos que tenía tres listas y la segunda lista tenía dos entradas, ¿no? Entonces, para llegar a este data frame, lo puedo hacer de esta manera o también lo puedo hacer así, ¿no? Que le digo, Resul agarra la entrada 2 de la lista del nivel uno y dentro de esa lista agarra la primera entrada que corresponde a la size based, ¿no? Y aquí, pues simplemente voy a hacer un par de nuevas columnas que van a ser los intervalos de confianza inferior y superior, que equivalen a las columnas que se llaman QDLCL y QDUCL, ¿no? Entonces, aquí lo único que hago es crear una columna que se llama Ymin, que va a ser igual a QDLCL, y Ymax, que es QDUCL, que este sería el límite inferior del número de Hill, más bien, el límite inferior del intervalo de confianza del número de Hill, y este sería el límite superior del intervalo de confianza del número de Hill, ¿no? Que en este caso es número de Hill exponente cero, que es riqueza de especies, ¿no? Y aquí simplemente le voy a poner X, va a ser M, o sea, en el eje X me ponga el número de individuos muestreados, en Y el valor de la riqueza de especies, y en color que me ponga assemblage, ¿no? Que si aquí me doy cuenta, assemblage es como le llama al tipo de vegetación, y que me haga el envoltorio de confianza con Geom Ribbon usando Gemin y Emacs, ¿no? Entonces, si genero esto sería la gráfica que obtengo, ¿no? Y entonces aquí simplemente va a llegar hasta el valor observado en mi muestreo y para cada tipo de vegetación le va a construir su curva de acumulación de especies, ¿no? Entonces, esto sería como si quieren editar por completo su curva de acumulación, pues lo pueden hacer de esta manera, sacando los datos de los resultados de iNext y graficándolos tal cual como un ggplot, ¿no? Bueno, entonces, bueno, casi quedan 15 minutos, entonces déjenme regresar a la parte de Biodiversity R, nada más para verla rápido. Ujú. A ver. Entonces, en Biodiversity R, si consultamos la ayuda de Diversity Result, que sería la función que se usa para calcular los índices de diversidad, vemos que el ejemplo usa estos datos de Duna, ¿no? Y si los vemos, vemos que son igual que los de Barro Colorado, ¿no? Entonces son sitios, filas, columnas, especies. Entonces, ya sabiendo eso, podemos preprocesar de igual manera nuestros datos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo mismo que hicimos en Vegan, solamente que los voy a renombrar como
DF3 y DF4. DF4 va a ser por tipo de vegetación y DF3 va a ser por tipo de vegetación y parcela, ¿no? Y solo voy a seleccionar los 10 tipos de vegetación que tengan más parcelas de muestreo. Y en Biodiversity R existen tres formas de calcular la diversidad, ¿no? Entonces, está la pooled, que sería como de todos los sitios de muestreo que te calcule la diversidad total, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería la riqueza de DF4, que sería, lo tengo dividido por tipo de vegetación, pero entonces si yo le pongo pooled, me las va a juntar todos los tipos de vegetación y lo que me regresa es la riqueza total de especies, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en mis tipos de vegetación, que son 10, entre todos encontré un total de 358 especies, ¿no? Luego le puedo poner que lo haga por sitio, ¿no? Entonces, en este caso, DF4 tiene en las filas, en lugar de los sitios, tiene los tipos de vegetación. Entonces, si aquí le pongo por sitio, me lo va a calcular por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como una forma más práctica de hacer lo mismo que hace Vegan, pero, eh, o sea, nos lo devuelve, digamos, nos permite hacer el cálculo para varios tipos de vegetación a la vez, ¿no? Y la última forma que nos permite es el promedio, ¿no? Entonces, este sería el método min, que más bien sería en promedio por tipo de vegetación, cuál es la riqueza, ¿no? Entonces, esto nos dice que entre los 10 tipos de vegetación con más parcelas, el promedio de riqueza fue de 79, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este Biodiversity R es un poco más sencillo, en el cual los datos que hay que ingresar son igualitos que los vegan, es decir, una matriz en columnas especies, filas sitios o unidades en las que queramos mirar, que en este caso son los tipos de vegetación, el índice que le podemos poner Richness, Shannon o Simpson y el método, ¿no? Que sería pooled, each site y min. Entonces, pooled sería tomando todos los sitios o estratos como si fueran subunidades. Entonces, junta todo y te saca el número o la riqueza de especies total. Este sería por cada fila, que puede ser estrato o sitio, y el min sería el promedio de tomando, o sea, todos juntos, pero en promedio por tipo de vegetación o por estrato o por sitio. ¿Ok? Y bueno, aquí vienen un par de ejemplos más para hacerlo por sitio en lugar de por tipo de vegetación, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacer una curva de rango de abundancia? Que pues simplemente sería como graficar, eh, digamos, bueno, le dicen rangos, pero realmente es como el orden de las especies de más frecuencia a menos frecuencia y su abundancia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podríamos ver que la especie más abundante es una que se llama ZZ género desconocido. Entonces, por lo tanto, es una especie que pues más bien es desconocida y ni siquiera saben qué es, ¿no? Y la segunda es esta de Pinus pseudostrobus, Quercus jugosa y Quercus magnifolia, ¿no? Entonces, esta curva de acumulación, digo, esta curva de rango abundancia, solamente se calcula con esta función de rank abundance.
¿Por qué no le gusta? Ah, ya. Bueno, es que tiene que ser igual una matriz, ¿no? Entonces, le tengo que quitar la columna extra que tenía de tipo de vegetación, que era esta primera, y solo dejar la matriz de sitios por especies. Entonces, ya este resultado ya tiene l- toda la información para hacer la curva de rango abundancia. Y bueno, todos los siguientes pasos nada más son como para hacer la gráfica, ¿no? Entonces, los nombres de Resul van a corresponder a las especies y esto es agregar todo en un table para que lo pueda graficar, ¿no? Ah, bueno, no lo he creado. Y entonces ya me aparece esta curva de rango abundancia que, por ejemplo, si le quito el límite del eje X, pues ya me sale la totalidad de especies, ¿no? Pero bueno, ahí la podríamos ver con más detalle, dependiendo de los valores que aquí le pongamos como límites, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sí, ya quedan 10 minutos. Entonces, nada más para recapitular, la clase de hoy básicamente vimos cómo calcular índices de diversidad, tanto con el paquete vegan como el biodiversity. Bueno, que el biodiversity R fue un poco rápido, pero digamos que es básicamente lo mismo que con el vegan, pero un poquito más, o sea, como que te permite calcular índices para diversos niveles, ¿no? Y en el caso del paquete de iNext, vimos más cómo calcular los números de Hill y las curvas de acumulación con el mismo paquete, ¿no? Entonces, bueno, para su proyecto final puede ser que alguien esté interesado en hacer un análisis más de diversidad y entonces pues estos análisis van a ser de utilidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta tanto de la clase como de alguna otra cuestión del curso, tareas o algo sobre sus datos. La diferencia entre interpolación y rarefacción. Bueno, más bien la rarefacción es un análisis donde se interpola, o más bien se hace una interpolación para calcular el valor del índice rarificado, ¿no? Entonces, a ver, déjame, regreso a esta figura. Entonces, por ejemplo, cuando extrapolas, sería como que te sales del intervalo de datos observado y entonces tratas de predecir con un mayor esfuerzo de muestreo cuál sería la diversidad, ¿no? Y en cambio, el de rarefacción sería como que haces lo contrario y te vas a tratar de modelar cuánto sería la diversidad en un esfuerzo de muestreo menor al que en verdad viste, ¿no? Entonces, digamos que la rarefacción es como un método que usa la interpolación de los datos para calcularse, ¿no? Entonces no es que sean distintos como tal, pero la interpolación puede ser como un conjunto de técnicas y dentro de esas técnicas la rarefacción es una de ellas. Entonces no sé si eso explica. Va, perfecto. Bueno, pues entonces
más poder fácil por sonido. Ajá, Me sí, queda dime. una duda, ¿esas comparaciones solo por los intervalos de confianza o hay algún estadístico que uno pueda, ¿verdad? Si uno está comparando dos sitios y calcula esos índices, ¿verdad? Que les calcula una probabilidad asociada, digamos, lo clásico para decir que, o es nada más por el traslape no de los intervalos de confianza. Sí, en este caso, o sea, yo creo que sí se podría hacer un estadístico más normal, ¿no? A lo mejor una prueba de T o algo así, pero creo que sería como sobrecomplicar las cosas. O sea, yo creo que lo más fácil sería simplemente si se traslapan los intervalos de confianza, pues asumes que no hay diferencia significativa y si no, pues entonces asumes que sí la hay, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería como mi recomendación. Va, perfecto. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Digo, igual otra cosa que espero haber como mostrado en la clase de hoy es que cómo las ayudas de las funciones pueden ser muy indicativas, ¿no? Porque a veces uno quiere usar una función que ya existe, pero normalmente, bueno, a veces no tenemos los datos en ese formato. Entonces, digamos que eso aplica para R en general, ¿no? Entonces, si quieren usar alguna función en particular, siempre váyanse a ver los datos de ejemplo y esos datos de ejemplo les van a decir el formato en el que tienen que meter los datos en esa función, ¿no? Si no viene ese formato, están todas estas funciones de la paquetería de Player y de TidyR que ya vimos en la clase, que te permiten hacer fácilmente estas conversiones de datos de formato largo o ancho, ¿no? Entonces, también, digamos que más allá de solamente calcular índices de diversidad, ahora sí que eso es muy útil para cualquier función que quieran usar en R. Bueno, pues entonces si no hay nada más, al ratito subo la tarea, la nueva tarea.